Buenos días, tardes o noches a todos. Hoy voy a hablar sobre los polisacáridos y los oligosacáridos. Estos son dos tipos fundamentales de carbohidratos en la biología, que estos tienen roles cruciales tanto en el organismo como en diversas aplicaciones, como sería la industria, que veremos más adelante. A pesar de que ambos son carbohidratos complejos, estos tienen características estructurales y funcionales distintas que van a permitir cumplir una variedad de funciones, tanto biológicas como industriales. Empezando con una pequeña introducción, los oligosacáridos están formados por entre 2 y 20 unidades de monosacáridos, mientras que los polisacáridos son macromoleculares, ya que esos incluyen más de 20 unidades de monosacáridos. Esa diferencia en su estructura influye en funciones biológicas y en cómo se utilizan en la industria. A lo largo de esta presentación vamos a explorar a detalle la estructura y función de los oligosacáridos como los polisacáridos y cómo cumplen funciones esenciales en el organismo y cómo ambos tipos de carbohidratos se modifican para ser aplicados en distintos campos, como sería la industria alimentaria, la farmacéutica, la cosmética y la ambiental. Ahora, vamos a empezar con los oligosacáridos, su definición, su estructura, función. Para empezar, ¿qué son los oligosacáridos? Los oligosacáridos son cadenas cortas de monosacáridos. Estas son unidas por enlaces glucídicos. Estos carbohidratos tienen entre 2 y 20 unidades de monosacáridos, como ya lo había dicho. Esto los diferencia de los polisacáridos. Estos son mucho más grandes. Los oligosacáridos pueden clasificarse dependiendo de la cantidad de unidades. Monosacáridos contienen disacáridos. Estos son 2 unidades de monosacáridos. Un ejemplo de esto sería la maltosa, ya que la maltosa tiene glucosa más glucosa. O la lactosa, que es glucosa más galactosa. Después tenemos los trisacáridos. Son 3 unidades de monosacáridos. Y los tetrasacáridos, que son 4 monosacáridos. Estos compuestos, aunque son pequeños, cumplen funciones biológicas muy importantes, como el reconocimiento celular y el almacenamiento de energía. Después también tenemos el enlace glucídico y tipo de oligosacáridos. Los monosacáridos se unen mediante glucídicos, los cuales pueden ser o A o pueden ser B. Estos enlaces afectan la estructura y las propiedades del oligosacárido. Por ejemplo, la maltosa tiene un A1A4 entre las 2 unidades de glucosa, mientras que la celulosa es un polisacárido, tiene un enlace B1A4. Vamos a pasar al siguiente punto, que serían las funciones biológicas de los oligosacáridos. Estas tienen diversas funciones biológicas que son esenciales, como en el ámbito biológico. Muchos de estos carbohidratos sirven como fuentes rápidas de energía, ya que pueden ser rápidamente descompuestos en monosacáridos. También metabolizan la producción de energía. Además, algunos oligosacáridos actúan como señalizadores celulares. ¿Esto de qué sirve? Ayuda a la adhesión y a la comunicación entre las células. Por ejemplo, los oligosacáridos en la leche, como la lactosa, son cruciales para la nutrición de los lactantes, mientras que los oligosacáridos, que serían de las superficies celulares, estos pueden ayudar a la interacción entre células durante procesos como la inmunidad. Ahora el tema de qué son los polisacáridos. Los polisacáridos, estos también son carbohidratos complejos. Estos son formados por más de 20 unidades de monosacáridos. Estos se llaman macromoleculares, ya que son mucho más grandes que los oligosacáridos. Y estos se agrupan principalmente en 2 tipos de grupos, los homoglicans y los heteroglicans. Los homoglicans están compuestos por un solo tipo de monosacáridos, como la celulosa o el almidón. Y los heteroglicans están formados por diferentes tipos de monosacáridos, como la goma guar o los polisacáridos de las algas marinas. Después tenemos también la estructura de los polisacáridos. Los polisacáridos pueden tener estructuras lineales o pueden ser ramificadas. La celulosa es un ejemplo de polisacáridos lineales, mientras que el almidón y el glucógeno son ramificados, lo que les permite almacenar más energía, como lo había explicado antes. La estructura de estos carbohidratos va a permitir desempeñar funciones específicas. Por ejemplo, la celulosa proporciona soporte estructural en las paredes celulares y las plantas. Ahora pasando a la estructura de los polisacáridos. Los polisacáridos pueden tener estructuras ya sean lineales o pueden ser estructuras ramificadas. La celulosa es un ejemplo de polisacárido lineal, mientras que el almidón y el glucógeno podrían ser ramificados, lo que les permite almacenar más energía. La estructura de estos carbohidratos también permiten desempeñar funciones específicas. Por ejemplo, la celulosa proporciona soporte estructural en las paredes celulares de las plantas, mientras que el almidón es la principal forma de almacenamiento de energía en las plantas.
Ahora, pasando a las funciones biológicas de los polisacáridos, esas son esenciales para la vida, ya que cumplen funciones estructurales, energéticas y de reconocimiento celular. Entre las funciones más importantes, pues, incluye el almacenamiento de energía, como antes lo dije, el almidón en las plantas y el glucógeno en los animales. Sirven para almacenar energía que puede ser liberada del cuerpo cuando se necesite. También da soporte estructural. La celulosa en las paredes celulares de las plantas da rigidez y también da protección. La interacción celular, porque los polisacáridos están involucrados en el reconocimiento celular y las interacciones intercelulares. Esos son fundamentales pues para el sistema inmunológico y la formación de tejidos. Ok, ahora pasando a los ejemplos de los polisacáridos comunes y pues sus aplicaciones. Pasamos con la amilosa y la amilopectina, que es el primero. El almidón es un polisacárido más conocido y tiene dos componentes principales. Ese sería, como ya lo dije, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polisacárido lineal. Ese está compuesto por glucosa y se utiliza en la fabricación de geles, de pudines y otros productos procesados. Su capacidad para formar geles la hace ideal para productos de la industria. Mientras que la amilopectina es un polisacárido ramificado, más soluble en agua que la amilosa. Se utiliza principalmente en la producción de jarabes de glucosa y en productos lácteos. Eso también ayuda a la industria. Después tenemos la celulosa. La celulosa es el polisacárido más abundante en la naturaleza. Este se encuentra en las paredes celulares de las plantas y se utiliza en la industria para la fabricación de papel, de textiles y como excipientes en la producción de productos farmacéuticos. Y aunque no es soluble en agua, la celulosa puede ser modificada para una variedad de usos industriales. Ahora, por último tenemos la quitina y la quitosano. La quitina es otro polisacárido estructural. Este está encontrado en los exoesqueletos de insectos y de crustáceos. Y cuando la quitina se desacetila, se convierte en quitosano. Este es utilizado en la industria farmacéutica y cosmética, debido a sus propiedades biocompatibles y antimicrobianas. Ok, ahora vamos a pasar a la modificación pues, de los polisacáridos. Esta es crucial. ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades y hacerlos adecuadas para diversas aplicaciones industriales. También los polisacáridos pueden modificarse de tres maneras principales. La primera sería la modificación física. Este tipo de modificación incluye la exposición a calor o cambios en el pH. Esos alteran la solubilidad, la viscosidad y la capacidad de formar geles, lo que permite producir productos más funcionales, como sería el jarabe de glucosa. Después tenemos la modificación química. En esta, los polisacáridos se modifican químicamente en medio de esterificación y eterificación para mejorar su solubilidad o reactividad. Un ejemplo sería pues la celulosa acetilada, que es más soluble en agua. También tenemos la modificación enzimática. Aquí las enzimas pueden utilizarse para descomponer los polisacáridos en productos más pequeños y con propiedades específicas. La hidrólisis enzimática es ampliamente utilizada para producir jarabe de glucosa a partir del almidón. Ok, ahora vamos a pasar con las aplicaciones industriales. Primero tenemos en qué sirve para la industria alimentaria. Okay. Los polisacáridos son modificados como la goma guar y el xantano. Estos se utilizan en la industria alimentaria como espesante y estabilizador. En estos compuestos mejoran la textura y la estabilidad de productos procesados, como serían las salsas, la sopa, los productos lácteos. También tenemos a la industria farmacéutica. Aquí los polisacáridos son utilizados como excipientes en la formulación de tabletas, de cápsulas y de productos de liberación controlada de fármacos. Los polisacáridos son modificados como el xantano y la celulosa. Estos son fundamentales en la fabricación de formas farmacéuticas que requieren una liberación sostenida o específica de medicamento en el cuerpo. También algunos polisacáridos tienen propiedades curativas y biocompatibles, por lo que también se pueden utilizar en apósitos para heridas y en la ingeniería de tejidos. También tenemos las aplicaciones médicas y biotecnológicas. Los polisacáridos también juegan un papel crucial en el campo de la biotecnología y de la medicina. Se utilizan en la fabricación de biomateriales para ingeniería de tejidos, en la creación de sistemas de liberación controlada de fármacos y en la bioremedicación, donde ciertos polisacáridos pueden ayudar a limpiar ambientes contaminados. También los polisacáridos, como la quitina y el quitosano, tienen propiedades antimicrobianas. Esto los hace útil en la fabricación de productos para la cicatrización de heridas y en tratamientos para la obesidad. Ahora pasando al impacto ambiental que tienen los polisacáridos. Una de las razones por la que los polisacáridos son tan valiosos hoy en día es por su biodegradabilidad. A medida que las preocupaciones del impacto ambiental de los plásticos convencionales hechos por petróleo crecen, los plásticos biodegradables derivados de los polisacáridos, como el almidón y la celulosa, se están utilizando cada vez más como alternativas sostenibles. Esos materiales se descomponen rápidamente en el medio ambiente. Esto ayuda a reducir la contaminación. También tenemos los polímeros biodegradables de los polisacáridos. ¿Qué son? Los plásticos derivados del almidón y la celulosa son algunas de las alternativas más prometedoras a los plásticos no biodegradables. También tenemos la economía circular. ¿Qué es? El concepto de economía circular promueve el reciclaje, la reutilización de materiales de manera eficiente. Los polisacáridos juegan un papel clave en esa economía debido a su capacidad para ser biodegradables rápidamente en el medio ambiente.
Estos al ser reciclables y biodegradables contribuyen a la reducción de residuos plásticos y promueven prácticas industriales más sostenibles. Esto es particularmente importante en sectores como la fabricación de envases y materiales de construcción, a donde los materiales biodegradables pueden reemplazarse en los plásticos convencionales de un uso único. En conclusión, los polisacáridos y los oligosacáridos son moléculas biológicas esenciales que tienen un impacto significativo tanto en los organismos vivos como en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los polisacáridos, como el almidón, la celulosa, el glucógeno, son fundamentales para el almacenamiento de energía, la estructuración de células y de tejidos y el mantenimiento de procesos metabólicos en los seres vivos. Los oligosacáridos, aunque de menor tamaño, tienen funciones críticas en la biología, como la señalización celular y el reconocimiento entre células. La capacidad de los polisacáridos para ser modificados de manera física, química o enzimática ha permitido que se utilicen en diversas industrias, desde la alimentaria y la farmacéutica hasta la biotecnología y la producción de bioplásticos. También pudimos verla en la cosmética. Además, los polisacáridos tienen un impacto ambiental positivo, ya que su biodegradabilidad los convierte en una alternativa ecológica en los plásticos derivados del petróleo. En la actualidad, los avances en la modificación y el reciclaje de los polisacáridos están promoviendo un futuro más sostenible, alineando con los principios de la economía circular. Es evidente que los polisacáridos seguirán siendo componentes claves en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones industriales, especialmente en un mundo que enfrentamos, que tenemos muchos desafíos para la sostenibilidad ambiental. Su versatilidad, abundancia y biodegradabilidad se convierte en un recurso invaluable en la búsqueda de un futuro más verde y eficiente. Y eso sería todo por esta presentación. Muchas gracias por escuchar y aquí están todos los formatos APA de más información que recabé en otras fuentes. Gracias.